¿Cómo comienza esta aventura que se llama Río Tercero? Carlos, bueno, necesitaríamos la máquina del tiempo para intentar viajar por el tiempo y el espacio, pero no la tenemos. ¿Y qué me propones vos, estando en este kilómetro cero de la ciudad de Río Tercero? Bueno, te propongo que hagamos un recorrido histórico desde el fondo de los tiempos para intentar conocer la lucha, los conflictos, los avances, el desarrollo, los sufrimientos. Los personajes también, ¿no? Los personajes también, los sujetos sociales que hicieron que esto que era la nada sea un todo, los cambios históricos y las continuidades históricas, las cosas que permanecen, las cosas que no permanecen, las cosas que quedan plasmadas en la ciudad, en la geografía urbana de Río Tercero. Cristian, vamos a emprender este recorrido por lo que somos y lo que estamos hechos, ¿no? Totalmente, y te propongo una lógica del descubrimiento a partir de la historia, tratar de encontrarnos con el pasado, con el presente y de ahí intentar forjar el futuro. Cristian, entonces vayamos a recorrerlo. Vamos. ¿Cómo se comienza una historia? ¿De qué estructura? ¿Qué vértice proyectaremos para irradiarla? Somos esto, un conjuro de ideas, sueños, ideales fraternos o siniestros, una dualidad infinita. Somos lo que forjamos, lo vivido, lo eterno. Somos esto, los que dictaminaron nuestro destino, detonando su furia. Estos somos una historia en carne propia, 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 en carne propia. Estamos en lo que vendría a ser el factor común de todas las civilizaciones, ¿no? El tema del agua. Y efectivamente, el agua ha sido fundamental en la historia de la humanidad para el desarrollo de las principales culturas del mundo. Se les llama civilizaciones hidráulicas, a orillas del Nilo, Egipto, a orillas del Ganges, la India, a orillas de los ríos Yangtze y Amarillo, China. Cristian, ¿qué podemos decir de este río milenario que cruza nuestra región? Justamente es un río que tiene millones de años y que cruza por nuestra región, bajando desde las Sierras Grandes, a través de vertientes, a través de pequeños cursos de aguas, de arroyos, a través de los grandes ríos que lo conforman. Hoy ya transformado en un embalse, pero que hace millones de años venía con un caudal enorme de agua. Todos los ríos con mucha antigüedad en millones de años como el nuestro son ríos meandrosos. Si lo vieras desde avión o satelitalmente, vas a ver que parece una serpiente que va atravesando desde las altas montañas de las Sierras Grandes, por toda la llanura pampeana, saliendo hacia Santa Fe. Si nos paramos de espalda hacia las sierras y miramos hacia el frente, nos vamos a dar cuenta que desde allí comienza
la llanura pampeana y llegamos hasta la cuenca del Plata. En los siglos XV y XVI, las nacientes burguesías del mar Mediterráneo, asociados con la corona española y portuguesa, se lanzarán a conquistar nuevos territorios. La necesidad de oro, plata, recursos alimenticios empujarán a las potencias europeas a conquistar el mundo. África, Asia, América sufrirán las consecuencias nefastas de la expansión ultramarina europea. Los conquistadores españoles le llamaron el Tercer Río porque forma parte de 5 grandes ríos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Es el río más caudaloso de toda la provincia. ¿Pero hubo algún conquistador osado que quiso navegarlo? De hecho, hubo varios proyectos desde los sectores políticos. Por ejemplo, Mariano Fragueiro lo navegó en canoa hasta la zona de Villa María en 1825. Y en 1826 Rivadavia llevó adelante un proyecto ante el Congreso Constituyente donde pretendía hacer navegable y unificar toda la zona de los Andes, Cuyo, San Luis, Córdoba, Santa Fe y llegar a Buenos Aires a la cuenca del Plata. Ese proyecto se llamó Canal de los Andes. El 12 de octubre de 1492, el capitalismo descubrió América. Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova, trajo la novedad a las islas del Caribe. El historiador norteamericano Howard Zinn, lejos de presentar este hecho como una aventura heroica para la humanidad, hace hincapié en el genocidio que supuso para los pobladores americanos originales la conquista. Y si bien los conquistadores españoles le llamaban el Tercer Río, contando del Suquía hacia abajo, para los pueblos originarios se llamaba Talamuchita. Talamuchita. ¿Y qué significa eso? Bueno, si querés, podemos ir hasta el más fuerte, que un amigo nuestro nos va a contar el porqué. Si bien yo no he encontrado registros en documentos antiguos de esta zona que lo llame al río con el nombre que se le dio, que se supone que es el original, Talamuchita, yo sigo llamándolo el río Tercero, porque es el origen de las toponimias que se fueron creando alrededor de él en esta zona. En la zona donde nos encontramos actualmente, en esta vista, estamos en la zona del balneario municipal de Almafuerte. Yo no he encontrado fuente documental, pero podemos encontrar sí registro arqueológico de tal vez que haya existido en alguna época ancestral algún curso de agua. Eso lo podemos chequear por el desgaste de las piedras y precisamente por estar los morteros en la ubicación que se encuentra. El río Tercero fue un lugar bastante especial, un lugar, más que lugar en su recorrido, fue origen de muchas historias y del paso obligado tal vez de mucha gente. Dicen algunas crónicas, unas antiguas crónicas, que por aquí pasó el capitán Francisco César, uno de los integrantes de la comitiva de Sebastián Gaboto. Un contingente fue enviado a remontar el río Carcarañá y se encontró con este brazo del río Tercero y dicen que presuntamente pasó la sierra de San Luis, que estamos hablando en distancia, recorriendo el río tal vez que no es tan lejano, pero para la época que estamos hablando, de a pie posiblemente, estamos hablando de más o menos 1527, este pequeño contingente dice que descubrió un lugar paradisíaco donde nadie quería volverse, decía la crónica. Que existía un rey blanco, cuyo palacio y riqueza eran inconmensurables, y de ahí nació una de las leyendas que fue uno de los espejismos de la conquista española, la búsqueda del rey blanco, la Trapalanda,
en los documentos antiguos de la zona se encuentra mucho la cita de cruzar el río Tercero, dormir a la vera del río Tercero para ir en búsqueda de la famosa Trapalanda o los dominios del Rey Blanco. Son de los espejismos de la conquista que transcurrieron en esta zona. Dicen que ese recorrido del capitán Francisco César duró 3 meses, otros historiadores suponen que son como 7 meses, y habla de algunos de encuentros de varias poblaciones. Hay algunos historiadores de Villa María que sostienen de que hay familias que han quedado, digamos, de aquel tiempo, de la época de Francisco César, en la zona del río Tercero. Yo no me atrevo a afirmar tal aseveración porque, en definitiva, es muy difícil hacer un registro donde por muchos años esto fue una tierra donde muy poca gente venía. ¿Qué animales había en nuestra región hace 10.000 años atrás? Hace unos 10.000 años y un poco más atrás también, la fauna autóctona del lugar estaba compuesta por mamíferos, es decir, esos mamíferos que aparecen en la película La Era del Hielo. Bueno, allí hay varios de los que habitaron este lugar en la prehistoria. ¿En qué momento se relacionan los mamíferos prehistóricos con el hombre? ¿En qué momento aparecemos? No, aún no había contacto porque el Homo sapiens sapiens no había ingresado a América y menos aún a nuestra región que estamos al sur. ¿Cuáles son las teorías del poblamiento de América? Aproximadamente hace 12.000 años el hombre habría ingresado, el Homo sapiens sapiens habría ingresado por el estrecho de Bering desde Asia a Alaska y de allí poblado parte de América. Una segunda teoría que es mucho más nueva, que ha sido de reciente publicación científica, dice que el hombre habría ingresado por el norte de Europa, cruzando hacia Islandia, de ahí a Groenlandia y al norte de Canadá. Una tercera teoría dice que el poblamiento de América viene a través del Océano Pacífico y habría llegado desde la Polinesia hacia lo que hoy es Chile. Y una cuarta teoría de poblamiento es muy argentina, ya que el científico paleontólogo Florentino Meguino postuló que la humanidad se originó en la Patagonia Argentina. ¿Te gustaría hacer una visita al Museo Paleontológico Florentino Meguino? Te acompaño. Vamos. En los alrededores de este río, antes y ahora, como podemos observar, vemos una vegetación de monte de no mucha altura y rodeada de espacios verdes, digamos, de gramíneas. En aquel entonces, hace 10.000 años atrás, podremos haber observado el desarrollo de la megafauna. ¿Qué es la megafauna? Todos los mamíferos que ocuparon el nicho de los grandes reptiles que eran los dinosaurios, después de 65 millones de años en adelante. Estamos hablando del esmilodon, el tigre de dientes de sable, de perezosos gigantes como el megaterio, de ratones de campo como por ejemplo Ctenomys, que es un animal emparentado con los actuales cuises, y son animales que, entre otros, como los grandes gliptodóntidos, son animales que nos están dando la pauta de que el clima en aquella época era de árido a semiárido, con condiciones climáticas bastante adversas a lo que son hoy por hoy, porque tengamos en cuenta que gracias a este gran río y a todos los lagos que alimenta este río, el clima en cierto modo ha cambiado y lo ha tornado un tanto más húmedo. Estuvo también otro animal que se llama Macrauchenia, que es un animal del porte de un camello, pero con una gran trompa, una probóscide. Ese tipo de características, al igual que los gliptodóntidos con grandes narinas,
eso nos está indicando un ambiente de mucho polvo, un ambiente muy árido. El nicho donde nosotros encontramos esos fósiles se encuentran ubicados en lo que se denomina el ensenadense. Hablando geológicamente, es un periodo geológico, un tiempo geológico que nos está hablando de una antigüedad de 10.000 años hasta los 2,5 millones de años, todo comprendido en el Pleistoceno. En la actualidad podemos observarlo en las barrancas del río, en el lecho del río, todo lo que nosotros comúnmente conocemos como tosca. Ahí es donde están alojados los fósiles de estos animales extintos, ¿no? Nos encontramos en el Museo Regional Florentino Ameghino. ¿Qué podemos encontrar acá? Bueno, además de los restos fósiles de los animales prehistóricos, también tenemos restos fósiles humanos y restos materiales también que utilizaban los primeros habitantes de estas regiones. La forma de datación relativa te permite tener una aproximación a la antigüedad del fósil, pero ahora con los avances en cuanto a ADN tenemos datación absoluta. El carbono 14 también una forma de datación absoluta, y en ese sentido aquí en Córdoba los primeros restos humanos encontrados datan de aproximadamente entre 7.500 y 8.000 años de antigüedad y fueron encontrados en la zona norte de Córdoba, en lo que se conoce como cultura Allampitín. Aquí a 100 kilómetros hacia el sur de Río Tercero, en Alpa Corral, se encontró en el año 1998 restos fósiles humanos de 3 esqueletos que datan de aproximadamente 4.500 a 5.000 años. Esto estamos encontrando acá en nuestra región, pero ¿qué pasaba en el mundo? Hace unos 5.000 años aparece en Sumeria la escritura, una necesidad vinculada a los templos y a la transmisión del conocimiento. En Egipto se está desarrollando la cultura de los faraones, con sus enormes construcciones de templos y pirámides. En India y China se expanden las culturas orientales. El sitio arqueológico Alto 3, que se localiza en el sector nororiental de la Pampa de Achala, en las Sierras Grandes, comienza a desarrollar el poblamiento inicial de Córdoba hace unos 7.000 años. ¿Cómo fueron, Cristian, las primeras expediciones en nuestro Talamochita? Desde principios del siglo XVI ya los españoles ingresan al Río de la Plata y Sebastián Gaboto funda el fuerte Sancti Spiritu en la zona de Carcarañá. Desde allí vendrán los expedicionarios. Va a ser Francisco de César en 1528, que con un grupo de expedicionarios van a remontar el Carcarañá y nuestro río y van a llevar noticias a posterior de que en esta región habían encontrado lo que se conocerá como la tierra de los Césares. Ahí van a hacer el mito de que aquí en esta zona había oro, plata, piedras preciosas, lo que generaría una gran fiebre por venir a expedicionar esta región. ¿Quiénes eran los dueños de estas tierras?
En realidad estas tierras no tenían dueños, porque no existía entre los pueblos originarios, los comechingones, la noción de propiedad privada de la tierra. Ellos vivían en pequeñas comunidades, pequeños grupos, llamados aylus. Eran pequeños grupos, pequeñas unidades domésticas de reciprocidad, de solidaridad, donde el trabajo era comunitario. Eran agroalfareros, cultivaban maíz, pero también eran cazadores-recolectores. Entre los comechingones era muy importante el chamán, que cumplía las funciones religiosas. Con la fruta del algarrobo se hacía una bebida, la cual la tomaba el chamán, entraba en trance y alrededor del fuego, allí toda la comunidad, el ayllu, adoraba a sus dioses, a los astros, al sol, a la luna y a algunos animales que también eran considerados dioses. Generalmente en esta zona se habla de 3 grupos o 3 etnias aborígenes, principalmente los comechingones, los anavirones y más al sur los pampas. Generalmente los comechingones se ubicaban en la zona de las sierras de Córdoba y los anavirones más al sur del río Dulce. Mucho más al sur los pampas y recién a principios del siglo XVIII comienzan a ser reemplazados por los araucanos, pero a todas las etnias se les siguió denominando de la misma manera a pesar de que vinieron y ingresaron otros grupos a la región. Los yacimientos arqueológicos en nuestra zona los podemos encontrar a lo largo de todo el curso de agua del Talamuchita, desde obviamente las sierras, que es donde estuvo el mayor número de asentamientos, hasta donde termina el Talamuchita, que se desagua en el Carcarañá, el Paraná. Es decir, las culturas indígenas en nuestra tierra han tenido una gran profusión. Concretamente aquí en el Talamuchita podemos citar el curso de todo del Talamuchita que atraviesa toda la zona de Río Tercero. Podemos encontrar varios lugares donde se han extraído restos. Eso no quiere decir que haya habido un asentamiento propiamente dicho, pero sí nos habla de la presencia indígena aquí en la zona. En sí, acá hemos tenido, de lo que perteneció al territorio nacional, hemos tenido solamente hasta un poco más allá de embalse, además todo era Capitanía de Chile en un momento. Era zona de mucho contrabando, tráficos, sobre todo contrabando de esclavos negros. Si ustedes ven en las familias tradicionales de la zona, hay muchos rasgos genéticos del afro, de la etnia africana, y es probable que se hayan mimetizado, se hayan cruzado las diferentes etnias, tanto la natural, la que existía acá, el comechingón, la del español cuando vino, ¿sí? Cuando vino el español se cruzó con el comechingón sin mayores problemas, porque en definitiva las costumbres del español que traía en ese momento el conquistador con las del comechingón no eran muy diferentes, ¿sí? En cuanto a la forma de supervivencia, porque ambos se tuvieron que unir para luchar contra otras tribus depredadoras como son los ranqueles del sur y los abipones y sanavirones, que eran tribus depredadoras que existían en toda esta vasta zona. ¿Por qué se los denominó comechingones? En realidad se le asignó ese nombre al pueblo originario aquí de Córdoba porque era el grito de guerra. De alguna forma los españoles han dejado documentado de que ellos avanzaban y se defendían militarmente al grito de comechingón. Y eso es lo que entre los cronistas hizo pensar de que ese era el nombre de este pueblo autóctono. ¿Y hubo asentamientos aquí a la vera del río? Bueno, según algunos investigadores locales como Juan Vía, ellos aseguran de que, de acuerdo a los vestigios encontrados en algunas zonas, habría habido al menos 3 grandes asentamientos, uno aquí en el balneario, en la zona del Mirador, otro un poco más hacia el este en la zona de barrio Los Espinillos, y también en el predio de fabricaciones militares habría habido un gran asentamiento de pueblos originarios. Bueno, estos grupos se caracterizan por ser principalmente nómades, después seminómades. En esta región, bueno, a través de nuestro Museo Florentino Meguino podemos ver
los restos arqueológicos que dejaron y también así de esa manera aprender el modo de vida, las costumbres, los elementos utilitarios, entre todas las cosas. Estamos hablando de que el río Tercero, por ejemplo, es una zona que divide el mapa. Históricamente ha dividido el mapa de la provincia y del territorio de la nación en una época en dos. Los malones pocas veces se atrevían a cruzar este río, que es uno de los ríos más caudalosos de Sudamérica, y de las tribus del norte de avipones y sanavirones pocas veces cruzaban desde el norte hacia este lugar. Principalmente tenemos muchos objetos líticos, muchas puntas de flecha y puntas de cuchillo. Generalmente son de basalto, que es una roca típica de la zona, pero también hay de cuarzo. Osamentas humanas también, más que nada en la zona de los potreros, ahí se han hallado algunos restos, y aquí se han hallado también restos de cerámica, vasijas, restos de morteros. Otros objetos que podemos encontrar en el museo son objetos punzantes hechos de hueso. Todavía no se han hecho los análisis para saber qué tipo de huesos se utilizaron, pero generalmente se considera que son agujas para coser. Los restos de cuero fueron muy pocos, así que en nuestro museo no contamos con restos de cuero, de animales, de utensilios hechos de cuero. Y estamos hablando de una edad aproximada de 500 años. Es decir, ¿por qué decimos 500 años? En nuestra zona propiamente dicha no se han realizado dataciones, ni de material lítico, ni de material óseo, ni de material óseo, bien digo. Entonces, lo que tomamos como referencia es ese límite de 500 años, que es el arribo de los españoles al lugar. También en cuanto a la cerámica, tenemos una cerámica oxidante, que se denomina cocción oxidante a la cerámica que se cocina en contacto con el oxígeno y se genera un color rojizo o colorado. Es una cerámica muy rústica, no tenemos pigmentos y generalmente es de grano grueso. Se ven los antiplásticos se ven a simple vista porque es muy tosca la cerámica. En nuestro museo contamos con gran parte de una urna funeraria, que creo que es una de las piezas más importantes del museo, donde se encontraron restos de un neonato en el interior, los restos óseos, que en una edad estimada de 6 meses aproximadamente. Entonces podemos estar hablando de estos grupos indígenas de antes de la llegada de los españoles, muy próximo a ese evento, y el mestizaje que luego se produce luego de ese evento, del arribo de los españoles. En Los Potreros, por ejemplo, se encontró una urna funeraria con la osamenta de un bebé dentro, y en la cual, en el barro, antes de secarse, eso se denomina técnica incisa, se hace con un palito un dibujo alusivo, digamos, o guardas o una pintura en colores. En este caso es un dibujo que se interpretó por un arqueólogo de Córdoba, se interpretó como que es una mezcla entre los dibujos indígenas, y ya se nota la presencia del español. Es decir, es como un mestizaje que hay en los diseños. Bueno, en cuanto a las construcciones de las viviendas, los comechingones se caracterizaron por casa-pozo, que es lo que la mayoría de los chicos aprenden en la escuela. Pero en general y en toda la zona tenemos poca evidencia arqueológica, pero yo creo que se debe también a los pocos trabajos intensivos que se han llevado en la zona. Córdoba ya estaba fundada. ¿Qué pasó con nuestras tierras en ese momento? A partir de 1573, con la fundación de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera va a dar tierras en encomiendas para las zonas de Belville, Villa María, Río Cuarto, Calamuchita y la zona de Nuestro Río. Aquí Suárez de Figueroa va a ser uno de los encomenderos. Lo que sí tengo para decirte es que la vida de los aborígenes y de los pueblos originarios de nuestra región cambiará para siempre.